Hola, bienvenidos a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. Hoy vamos a hablar del tema de la resurrección de Jesús. ¿Qué tiene que ver ese tema con nosotros? ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿En qué nos afecta cuando aceptamos de verdad esta manifestación gloriosa de Dios? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros en la iluminación de nuestro camino de la vida espiritual? Voy a pasar ya al tema de la resurrección porque me interesa relacionarlo con otras manifestaciones espirituales que también hay en la tierra. Ustedes saben que nosotros los cristianos somos más o menos 1.000.000 millones de personas. Hay 6.000 millones de personas en el mundo casi, un poquito más. Y nosotros somos, entre todos, no alcanzamos los 2.000 millones. El resto de personas, ¿en quién creen? Y si nos vamos espiritualmente, todos creemos en lo mismo. Desde el punto de vista espiritual, llegamos a un vértice de unión. Desde el punto de vista religioso, no. Desde el aspecto doctrinal, tampoco. Con las congregaciones, menos. Si no se ponen de acuerdo los cristianos, mucho menos se van a poner los otros seres humanos. Pero desde el aspecto espiritual, sí, todos llegamos a un vértice, a un punto de unión. Si fuésemos espirituales, habría paz en el mundo. Claro que sí. En este momento estamos observando vientos de guerra por todos lados. Desde 1945, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, se pensó que ya iba a venir paz para el mundo. Y entre 1945 hasta hoy día, después de pasar más de 60, casi 70 años, solamente ha habido 6 días de paz en el mundo. 6 días. Imagínate. El resto ha sido belicoso, guerras. ¿Por qué? Porque son guerras de religión, guerras económicas, guerras políticas, guerras científicas, los 4 jinetes del Apocalipsis. Sin embargo, nosotros, con este camino espiritual que estamos ayudando a las personas a tener, es para demostrar que todos los seres humanos somos iguales y que tenemos que tener buenas relaciones unos con otros, que debemos tener buena salud y que somos autosuficientes. ¿Por qué hay guerras en las familias? Porque creen que el uno le está quitando lo que le pertenece al otro. Por las herencias, mire cómo se matan y se agreden y se desunen las familias. Simplemente porque creen que no les va a alcanzar con lo que tienen. 2, eso los lleva a enfermarse. Entonces están enfermos mentales, enfermos emocionales, hay enfermedad física, enfermedad en todas las áreas. Y debemos estar llamados a la salud. Y 3, las relaciones interpersonales. Si de verdad fuésemos espirituales y nos amáramos de verdad, como dice Jesús, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, el prójimo son todos los seres vivos que hay en la tierra, que estamos hechos de lo mismo. Entonces viviríamos en paz. Entonces el tema de la resurrección es importantísimo. Hoy es domingo, abril 16 del 2017. Abril 16, estamos en domingo del año 2017 y es el tema de la resurrección porque es domingo de la resurrección. Muy poquitas personas se interesan por este tema hoy día, aunque se dicen cristianos. Y dicen, no, es que todos los días es día de resurrección, es que todos los días sí, pero hay un día que tenemos que hablar de eso, porque hay mucha variedad de temas. Muy bien, vamos desde el punto de vista bíblico y los quiero llevar como todos los seres humanos desde el aspecto espiritual nos unimos en un solo punto. En el aspecto espiritual somos unos. Como decía Miguel de Unamuno, soy humano y como humano, nada de lo humano me es indiferente. O sea, no somos ajenos a eso, lo mismo la vida espiritual. Lo que nos mata es las economías, las políticas, las ciencias y las religiones. Eso sí es lo que mata. Pero la vida espiritual no tiene que ver con eso.
La vida espiritual tiene que ser desde la interioridad, es desde la interioridad. Y por eso es que cuando uno se vuelve espiritual, tiene buenas relaciones, tiene buena salud y es autosuficiente. Tú quieres vivir en paz, quieres vivir en libertad, tú quieres tener vida en abundancia, tú quieres buscar la felicidad y encontrarla, la encuentras en esos 3 puntos. Buenas relaciones, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, salud porque Jesucristo vino a quitar toda enfermedad. Dice que en la cruz clavó nuestros pecados, que es una enfermedad terrible, y en su llaga metió nuestras enfermedades. Entonces adiós todo eso, fuera, ¿ve? O sea que no podemos tener mala salud, y sin embargo, ¿tú por qué la tienes? Porque no estás en el camino iluminada o iluminado en el camino que Dios nos dice. Y luego la autosuficiencia. ¿Por qué peleas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué estás enferma? ¿Por qué tienes malas relaciones? Porque crees que nunca tienes lo suficiente para vivir. Claro que lo tienes. Tú ya eres pleno, tú ya eres completo. Lo tienes. Y vamos a hablar de ese tema para que tú te des cuenta que eres plena, que eres autosuficiente, que lo tienes todo. No busque más. Vivas la vida. Viva lo único que tienes que vivir. Vivir nada más. Hay que vivir la vida a plenitud. Muy bien, voy a pasar ya al tema que nos concierne en el día de hoy. Es el tema de la resurrección. Estamos profundizando. No es fácil entenderlo como yo lo presento, pero si le pones atención, lo vas a entender. Porque la primera vez no entiende uno nada, la segunda vez lo entiende al revés, y la tercera vez medio lo viene entendiendo. Así es que un pasaje bíblico hay que leerlo por lo menos unas 40 veces para uno entenderlo. Yo cuando predico, lo leo hasta que lo entienda. Pero si lo leo una sola vez, no entiendo nada. La segunda vez lo entiendo al revés. La tercera vez medio lo vengo entendiendo. Entonces tengo que hacerle hasta que la iluminación me llegue. Lo mismo este tema que les voy a hablar en el día de hoy. Si no lo entiendes, no te preocupes. Vuelvas a ver el video, a verlo, hasta que lo agarres la idea. Porque es una idea de vida. Yo les estoy hablando de buenas relaciones, de salud y de autosuficiencia. De que no te va a faltar nada. De que Dios es providencial. Muy bien. Domingo de Resurrección. Tema maravilloso, tema importante, pero que los voy a llevar poco a poco a ver de qué se trata esto de la resurrección. Muy bien. Voy a pasar al primer tema bíblico. Dice así, en 1 Corintios 15:12, dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. La predicación de Pablo fue sobre la resurrección. Él iba hablando de la resurrección. Entre el pueblo judío, los saduceos, que eran los comerciantes, los que manejaban la economía, no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa el aquí y el ahora, el estar aquí solamente negociando y coma y beba y de aquí nada más, no hay más allá. En cambio, entre los fariseos sí creían en la resurrección, pero Pablo les aclara que la resurrección es un tema de predicación. Algo hay debajo de la resurrección. Tiene que haber algo cuando Pablo se interesa tanto por la resurrección de los muertos. Entonces, si dice, como dice él, que entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y como para los cristianos, él ya le estaba hablando a los cristianos que ya se habían convertido y algunos ya dejaban de creer en la resurrección. Entonces él les dice, bueno, hay que creer en la resurrección, porque ustedes creen que Cristo resucitó, ¿verdad? Decían, sí, nosotros creemos. ¿Y creen que ustedes van a resucitar? No, nosotros no creemos. Un momentico. Pues si ustedes no creen que van a resucitar, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Porque lo que quiere Pablo es que nosotros seamos como Cristo. Que lo mismo que le pasó a Cristo nos suceda a nosotros. Si Cristo descendió del cielo, nosotros también descendimos del cielo. Si Cristo subió al cielo, nosotros también vamos al cielo. ¿Sí? Eso es, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque Él es el que nos guía. Entonces vamos corriendo la misma suerte que corrió Jesucristo. Primer punto de la resurrección, que casi nadie lo entiende de esta manera.
La resurrección no solamente de Cristo, la resurrección es tuya. Y es aquí, aquí resucita. Jesucristo no resucitó en el cielo. No fue que murió y luego cuando estaba ya en el cielo, en la diestra del Padre fue que resucitó. No, la resurrección es aquí. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Aquí, la resurrección es aquí. La vida eterna es aquí y la salvación es aquí. Y la vida eterna es para acá, la resurrección es para acá y la salvación es para aquí, para vivir aquí salvos, aquí en la tierra, para vivir resucitados aquí y para vivir en la vida eterna aquí, porque el reino de los cielos está aquí. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia con los saduceos? Que los saduceos creen que el reino de ellos es el reino del dinero, del tener. El de los políticos, el reino de ellos creen que es el de perder y ganar. El de los economistas es el de la escasez o abundancia. El de los religiosos, bueno o malo. Tú eres bueno, tú eres malo. Entonces al malo hay que eliminarlo. Siempre el bueno es uno. O sea, casi nunca ve la pajita que tiene el otro, y no ve la viga. No ve la viga que tiene en su ojo, pero sí ve la pajita que tiene el otro. Y la ciencia, el poder de ellos es en la vida y en la muerte. Salud y enfermedad. Ese es el poder de la ciencia. En cambio Jesucristo dice, no, la resurrección es aquí, la vida eterna aquí, la salvación es aquí. Todo es aquí, porque el reino de los cielos está aquí. ¿Ve? Esto es aquí, todo es aquí. Por eso despierta tú que duermes. Si tú estás en este momento acostado o acostada y tienes que hacer algún compromiso, tienes una responsabilidad, tú estás llamado a ir a la iglesia hoy porque eres cristiano y te quedas acostado allí, entonces estás muerto. Entonces resucita de entre los muertos. ¿Ve? Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, resucita. Ya le di un punto clave de la resurrección, que la resurrección es todos los días. Pasemos un poquito más para adelante. En Filipenses 3:10 dice Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Importantísimo este punto. Cristo resucitó, tú vas a resucitar aquí. Pero antes tienes que morir. Muere a ese pecado. Muere a ese pecado que tienes, a ese error, a esa envidia, lujuria, codicia, vanidad, avaricia, miedo. Lo del enneagrama. Aquí está lo del enneagrama. Está todo fundamentado. El enneagrama es eso. Es que tú tienes algo que quitar, porque Jesucristo, ya vamos a verlo más adelantico, sufrió fue por los pecados. Entonces, ¿tú por qué sufres? Porque tienes un pecado, pero no un pecado moral. No es un pecado de que eres bueno o eres malo. No, es algo que te está quemando. Como yo siempre pongo el ejemplo de una llama, de un fuego en la mano tuya, en la palma de la mano. Te está quemando. ¿Es bueno o malo la luz? No. Lo que pasa es que te está haciendo sufrir. No es que sea bueno o malo. Yo no estoy hablando de lo moral. Es que todo aquello que te haga sufrir, debes tú dejarlo porque debes resucitar. Pero pasas por esa muerte. De dejar ir, de desapegarte. Pablo lo dice. Quiero saber, quiero conocer el poder que levantó a Jesús. Y ese poder es simplemente pasar de la muerte a la vida. Es desapegarse, el apego. El apego te lleva a sufrir. Cuando te desapegas, tú sueltas, mueres a eso, pero resucitas a la vida, a una vida plena, que es a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y a ser autosuficiente. Muy bien. Avancemos otro poquito. En Génesis 3:24 dice la palabra, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí es donde el ser humano adquiere la muerte. Porque sale del camino de la vida
o sale del lugar donde hay plenitud, hay vida, es expulsado por un camino y no lo dejan regresar. Cuida el camino de la vida para guardar el camino del árbol de la vida. Y más adelante, y con el siguiente texto, dice, porque no sea que se regresen y vuelvan a entrar al paraíso y coman del árbol de la vida y vivan eternamente. Imagínense, vivan eternamente con tremenda maldad dentro de sí, con tremendo error, equivocación, perdidos, porque habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos son expulsados. Y después vamos a ver que Jesucristo es el que les devuelve el camino y la vida. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, muy bien. Este tema es impresionante, es maravilloso. Adán y Eva perdieron la vida porque comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y dejaron de comer del de la vida, fueron expulsados por un camino y ya no pudieron regresar por ese camino. Y Jesucristo es el que nos abre de nuevo el camino, pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es un sendero para regresar al paraíso terrenal que es aquí. Hay que hacer un caminar, pero un caminar no es físico, irme de aquí a San Antonio, a algún lugar, al pueblo que tú tienes, no es así, sino es un caminar espiritual. Es que tú avances allí, salgas de las tinieblas a la luz, es decir, de la muerte a la vida, por un camino, se va, se regresa. Ya hemos visto que hay un camino y que hay vida, y ahora vamos a ver que en Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Otra vez el tema del camino. Ya yo soy la puerta, dice Jesús. Quien por mí entra, tiene vida eterna. Por ahí vamos a entrar, por Jesús. Y algunos textos que nos pueden iluminar, es Hechos 16:17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. La salvación es un camino, es un plan, se dice también, pero es un camino. Y en Hechos 18:25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso fue instruido en el camino. El camino no es un camino físico, es un caminar. Lo que yo estoy haciendo con ustedes es llevarlos poco a poco de la mano hasta que despierten, hasta que dicen, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué debo hacer mientras estoy aquí en este mundo? No es lo mismo el trabajo que la misión, como les he explicado muchas veces a las personas, y no entienden. Creen que el trabajo para comer es el mismo que de la misión, y la misión es muy distinta. En Hechos 18:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios a Apolos, que vino de otra parte, y Priscila y Aquila lo vieron predicar, pero había que enseñarles el camino, o sea, más preciso, porque es que nos vamos perdiendo en la doctrina, en la religión, en la denominación, y queda más importante, ya después se le vuelve a la persona más importante el estuche, el envoltorio, el continente que el contenido, y entonces había que explicarle lo del camino. Y para terminar, en Hechos 19:23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea que el camino era una manera de vivir. El camino es una manera de vivir. Y en Juan 5:6 dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ya vimos que quiere el camino. Ahora vamos a ver lo que es la verdad. La verdad es el Espíritu. Por eso los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Para dar testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilatos a Jesús. Jesús tendría que haberle dicho, pues el Espíritu. Pero como Pilato tenía el conocimiento de que la verdad era un pensamiento, era filosofía, era una búsqueda que había que hacerlo a través de la alquimia,
entonces él no la iba a entender, porque no era judío, aunque él estaba entre los judíos, no entendía. Pero Jesucristo, sí, o Juan, o lo que les enseñó Jesús, que es lo que ellos están predicando, es esto, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, cuando está dentro de nosotros. Muy bien. Otro texto sobre la verdad. Mateo 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Recuerden que los herodianos eran romanos. Diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Porque ellos buscan la verdad a través de la filosofía. Los romanos la buscaban así como los griegos. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Ellos ya entendían que la filosofía que Jesucristo enseñaba era una filosofía, no que enseñaba la vida, una forma de vivir. Pero creían que era un pensamiento. Y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Aquí ellos le insisten, verdad 2 veces y camino de Dios. Ya vamos apuntándole a lo que es la resurrección. La resurrección es el camino, la verdad y la vida. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya lo habíamos dicho que el Espíritu es verdad en 1 Juan 5:6, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es como profético, lo que ha de venir. Él les anticipa porque tú ya lo sabrás. Por eso el Espíritu Santo en Juan 14 dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda y nos guía. Y aquí dice que nos guiará a toda verdad. Y los frutos del Espíritu Santo pues son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso está en Gálatas 5:22. Frutos del árbol de la vida que perdimos. Recuerda, ayer yo les enseñaba que Jesucristo era el árbol de la vida y que los frutos somos nosotros. Las ramas son las que producen frutos. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza? Aquí. ¿Qué es lo contrario de esto? Pues el odio, el rencor, la violencia, la impaciencia, la avaricia, la codicia, la ira, la incredulidad, el miedo, la lujuria. Todo esto es lo contrario de los frutos del Espíritu. Tú estás con lo anterior, estás muerto. Tú estás con los frutos, estás vivo, has resucitado. Resurrección. Y sobre la verdad, pues tenemos 4 textos. En Juan 8:37 dice, les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Recuerden que los judíos no hablaban de verdad, hablaban de la vida. Ellos querían tener vida porque morían en el desierto muy fácil, en un lugar inhóspito. Pero Jesús, como ya es Juan, ya es helenista, ya tiene concepto de los romanos y de los griegos, por eso hay una insistencia a la verdad. Porque los romanos son los que hablan de la verdad, los europeos. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Entonces, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ve como que encontró en Jesucristo la verdad. Juan 19:35. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Ve? La verdad. Y él sabe que dice verdad para que nosotros también creáis. La fe, importantísima ahí. Juan 21:24. Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces ya vimos lo del camino, ya vimos lo de la verdad. Ahora pasemos al tema de la vida. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Adán y Eva, que nos representa a todos nosotros, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal que los llevaba a la muerte, dejaron de comer del árbol de la vida. Y ya es con Jesucristo que vamos a tener vida en abundancia. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, no solamente la vida, sino que es vida eterna. Tiene un calificativo, para siempre, permanente, constante, continua,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea que la vida eterna es un conocimiento constante, perpetuo, permanente, perseverante. No es que hoy crea, mañana no crea, no es que hoy tengo vida, mañana no tengo vida. No, eso es conocimiento constante, entendimiento constante. Por eso despierta tú que duermes, levántate, levántate. Y en 2 Timoteo 1:10 dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por su palabra, por su enseñanza. ¿En dónde está la vida? En la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Ve? Y en él la palabra es donde se encuentra, porque dice, todo pasará menos mis palabras, porque él está confirmando que su palabra es vida. Y sobre la vida, pues tenemos estos 4 textos, solamente 4, pero hay muchísimo más, pero yo he tratado de sacar lo más, lo que nos interesa en este momento aquí. En Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Buenas relaciones, sanidad y autosuficiencia, pero solamente cuando aceptamos ser parte del árbol de la vida, que dice Jesús, yo soy el tronco, yo soy el tallo y ustedes son las ramas. En Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Ya vimos anteriormente el camino estrecho, la puerta angosta. ¿Ve? Eso es aquí. Y se logra es a través de la fe en Jesucristo. Y en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay un árbol de la vida y además hay el agua de la vida. Y ahora, en Apocalipsis 22:19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está el libro de la vida, donde tú estás escrito, donde tu nombre está escrito si ya eres cristiano y si vives cristianamente hasta el final. Porque como dice Pablo, ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Esto es algo permanente, es algo constante. Ahora, viendo estos pasajes, que ya vimos pasajes del camino, que vimos pasajes de la verdad y ahora pasajes de la vida, es donde concluimos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que Él se convierte para nosotros en el camino, la verdad y la vida. En Juan 14 dice Jesús, les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La resurrección de Jesús, si tiene un valor para nosotros, es que nosotros caminemos en su sendero, tengamos sus enseñanzas y vivamos de acuerdo como Él dice. Pero de verdad, no de simplemente como algo, como un cuento, como una leyenda, como una suposición, que qué bueno vivir ahí. No, es que hay que andar en ese sendero. Ese es el despierta, ilumina tu camino, despierta tú que duermes, vive tu vida con interioridad, es vivir en la resurrección. Y vivir en la resurrección es aceptar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Ahora, este camino, verdad y vida no está solamente en el cristianismo, porque ya vimos que para los orientales ellos enseñan la fe como el camino, la vida espiritual como el camino. Para los griegos, los romanos, los europeos, los ahí alrededor del Mediterráneo, hacia la parte oeste, España, Inglaterra, Alemania, todo esto, Francia, todo eso tiene que ver con la verdad. Es una búsqueda filosófica de la verdad, especialmente los griegos y los romanos. Y en cambio la vida está en el centro, en el Medio Oriente. Entonces Jesús dice, yo soy Dios para ustedes, tanto para los de Oriente, como para los de Occidente, como para los del Medio. Camino, verdad y vida. En Jesucristo como que se encierra todo. Y lo voy a probar de la siguiente manera. Mire, está el universo. Detrásito, lo que vemos aquí atrás, lo hago así para hacerlo rápido, porque si fuera una charla en PowerPoint, si lo estuviera presencial con ustedes, pues pondría solamente el mapa azulito y luego iría poniendo las figuritas.
pero no las hago así porque quiero es hacerlo más contundente aquí. Entonces, mire, para los budistas, los que les gusta el yoga, el camino del zen, los que les gusta todo lo que tiene que ver con las prácticas orientales de todas las experiencias del budismo, todo esto tiene que ver con el camino. Cuando tú haces ejercicio, cuando tú te mentalizas la mente, cuando tú te concentras, cuando tú meditas, tiene que ver con el camino, que eso lo enseñan los orientales. Shintoísmo, el ki, todo. El yin y el yin y el yang, todo eso tiene que ver con un camino. Los del Medio Oriente, que es donde nació Jesús nació en este ladito, mire aquí está el Mediterráneo, aquí nació Jesús. Ellos son preocupados por la vida. Por eso ellos tenían el cordero, los judíos, mataban el cordero para producir vida, hacían sacrificios para la vida. Por eso Jesucristo murió para darnos vida, muerte y resurrección, porque a ellos les preocupa es la vida, la vida. Los musulmanes, el Islam, eso es lo que enseña, la vida, porque es que es muy cruel vivir allí. Para ellos es más importante la vida que un camino de meditación, o que se ponen a buscar la verdad, como los europeos. No, ellos buscan es vivir, pero buscando la vida, matan, porque no han encontrado la verdadera espiritualidad. Y para los europeos es la verdad, la búsqueda de la verdad. Ahora, esto estaba antes de descubrir América. ¿Qué había en América? Cuando aquí estaban buscando la verdad, cuando en el Medio Oriente estaban buscando la vida y cuando en el Oriente estaban buscando el camino de la iluminación, ¿qué había en América? Pues en América estaban los mayas, los aztecas y los incas, que era el amor en ellos. Y Jesucristo dice, yo soy amor, o Dios es amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que en Cristo reúne todas las expresiones espirituales. Pero tú no lo logras. Tú dices, me voy a volver budista para encontrar el camino. No, me voy a volver musulmán, el del Islam, para encontrar la vida. No, me voy a volver filósofo o voy a buscar en el pensamiento la verdad. Entonces me voy a volver gnóstico o agnóstico. Y se viene por acá. Y el otro dice, no, yo voy a volverme en el amor. Y entonces se vienen por acá. Como los hippies, que eran paz y amor. No a la guerra, al amor. Y eso ya estaba mucho antes. Y Jesucristo dice, yo los reúno a todos. La espiritualidad tiene que ver con amor, con verdad, con vida y con camino. Ahora, Jesucristo es el iluminado y la iluminación al mismo tiempo. Lo que sí puedes hacer, y eso lo puedes hacer con toda libertad, es que si tú quieres profundizar en Jesucristo, en lo del camino, vayas al yoga, vayas al budismo. Allí, si tú fueras budista, o entendieras el camino del budismo, te llegarías a conocer más a Jesucristo. Si tú conoces lo que enseña el Islam de verdad, en la profundidad del Islam, conocerías más a Jesucristo. Si tú conocieras más el gnosticismo, esa parte del pensamiento interno de la filosofía, conocerías más a Jesucristo. Y si tú te metieras más en el conocimiento indígena, en este momento los queros que están en el Perú, enseñan una forma de vivir en el amor a la naturaleza impresionante, tú serías mejor cristiano. Es decir, ¿qué es la resurrección? La resurrección es integrar el camino, la verdad, la vida y el amor en tu existencia, en tu ser, en tu bien ser, en tu bien hacer, en tu bien estar y en tu bien tener. Integrarlos. Entonces, ¿tú qué es lo que has hecho? Para el fanático religioso, sacas al budismo, sacas al Islam, sacas a los gnósticos y sacas a los indígenas.
y quieres vivir en amor, en verdad, vida y camino, no lo vas a lograr. Porque si Jesucristo lo integró, ¿por qué tú lo sacas, lo discriminas? ¿Por qué tú lo sacas? Porque eres ignorante. Porque lo que enseña la Biblia es poquito. Dice que la Biblia dice que si escribiéramos todo lo que Dios hizo, no cabrían los libros en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí también está, aquí y aquí está la presencia divina de Dios. ¿Ve? Y Jesucristo está presente aquí en forma de semilla. ¿Ve? En forma de semilla. La semilla está ahí. El logos espermaticos, decían algunos pasajes. Allí también está el logos. Por eso cuando una persona va y le lleva a Cristo a estas personas, ellos creen en Cristo. Aquí en los islam también creen, aquí creen y aquí creen. ¿Por qué creen en Cristo? Porque es que en Jesucristo está la verdad, el camino, la vida y es la integridad. Cristo es universal, universalidad. Muy bien, y para terminar, pues voy a avanzar un poquito más. ¿Cuáles son los representantes de estas corrientes? Pues por este lado vemos el representante de la naturaleza, o sea, de los aztecas, los mayas y los incas. Ellos es un amor grande por la naturaleza. Si nosotros comprendiéramos ese don que tienen ellos en el amor por la naturaleza, donde ven que la tierra es madre, que el sol es como un padre, que la luna es como una gestora de vida, entonces estarían integrados en todo, la astronomía, la astrología, todo lo que tiene que ver con el cosmos, que nosotros somos cosmos, somos polvo de estrellas, nuestro cuerpo, nuestra iluminación, nuestra energía, todo, lo entenderíamos, tendríamos que ir allá. Ahora, el budismo, en sus diferentes ramas, que voy a hablarles más tarde, en estos días, yo creo que esta semana tengo que hablar de este tema para aclararles, porque algunas personas pueden estar sentidas y dicen, no, pero ¿por qué estás poniendo a Jesucristo en el mismo nivel? No estoy poniendo a Jesucristo en el mismo nivel, es que Jesucristo se pone en el mismo nivel de ellos. Porque dicen, tú enseñas el camino, pues yo soy el camino. Tú enseñas la vida, pues yo soy la vida. Tú enseñas la verdad, pues yo enseño la verdad. Tú enseñas el amor, pues yo soy el amor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el amor, dice Jesús. ¿Ve? No es que lo estoy poniendo en el mismo nivel, es que Jesús mismo se mete en el mismo nivel de ellos. Jesús integra, integración. Y bueno, en la mente, entonces el budismo lo que trata en sus diferentes ramas es manejo de la mente. La mente, cuando se daña, nos perjudica. Cuando se alimenta muy bien, la mente es un potencial, es un motor grandísimo. Eso lo enseñan ellos. En la parte de Jesús, lo que está en la Biblia hay mucha emocionalidad. Tiene que ver con el cerebro límbico. Con el cerebro límbico. Casi todos los evangelistas. Porque es que lo que tenemos en el evangelio es la posición de Pablo. Y Pablo ya tenía parte de los judíos, que era la parte del Medio Oriente, pero hablaba griego. Y hablaba latín, porque era romano por nacimiento. Luego él hablaba todas esas lenguas, como él dice, yo hablo más lenguas que muchos otros. Él se metió más por la parte de la emoción, por eso el corazón de Jesús, y por eso hablamos del afecto, del cariño, hablamos del cerebro límbico. Estos hablan más del cerebro racional. Ellos aquí hablan más de la integridad, más como que integran todo, en la naturaleza está integrado todo. Y el Islam, que está por aquí, que este Mahoma, es más de la corporeidad, la parte corporal. Por eso ellos hacen muchas manifestaciones, expresiones afuera y todavía están en una etapa. Lo más atrasados que están es estos. Estos todavía están muy atrasados. Porque estos están como en la Edad Media nuestra. Cuando el cristianismo mataba, hacía las cruzadas, la Inquisición y eso, estos están aquí atrasaditos. ¿Por qué? Porque nacieron 6 siglos después. ¿Quiénes son los que van más avanzados? Miren, los más avanzados son estos. Los indígenas eran los más avanzados. Los del amor, esto aquí, los que es del amor a la naturaleza, esos son los más avanzados. Luego lo siguen los budistas. El budismo es más avanzado en espiritualidad, estoy hablando en espiritualidad. Luego le siguen el cristianismo, que es un poco más, que está como en la mitad, y el más atrasadito en la parte espiritual sería esta línea. Pero que todos van llegando a la integridad, porque todo se necesita cuando se une. ¿Qué es lo que yo les quiero decir?
que cuando, como si hacemos lo que Jesucristo dice, que verdad, camino y vida, yo soy el camino, la verdad, la vida, y Dios es amor. Si integramos todo esto, entonces ahí nos iluminamos tu camino, viviendo tu vida con interioridad. Tú no estás llamado espiritualmente para desintegrar, sino para integrar, para la unificación. Y aquí es donde uno entra en pelea con los religiosos, porque los religiosos ponen a Jesucristo como si fuera Jesucristo un invasor o como si fuera un dictador. Bueno, muy bien, eso era lo que les quería decir en el día de hoy. Esta semana el tema va a ser eso. Va a ser fuerte, porque tú pones a Jesucristo, como les decía anteriormente, como un dictador. Como yo soy el único que tengo la verdad. Cuando Jesucristo dice, no, tú tienes la verdad, pero yo soy la verdad. Luego los dos por la verdad nos vamos relacionando. Con los budistas dicen, nosotros somos el camino iluminado. Ah, pues yo soy el camino. Entonces los dos tenemos relaciones. O sea que nos contactamos. ¿Para qué peleamos los dos? Jesucristo nunca peleó con Buda, nunca habló mal de él. ¿Por qué? Porque él estaba iluminado, él tenía el camino. Ah, como él tiene el camino, yo soy el camino, entonces yo soy el que les vengo a compartir con ustedes. Con respecto al Medio Oriente, la vida. El Medio Oriente por eso mata y se sacrifican ellos mismos por la vida. Aman tanto que se matan para vivir. Y Jesucristo dice, yo soy la vida. Entonces ahí vemos que yo soy el camino, la verdad y la vida. En Asia, en el Medio Oriente y en Europa. Ahora, nosotros que somos los bendecidos que nacimos en esta tierra y que fácilmente podemos tener en nuestros genes la sangre de los indígenas, de los aztecas, los mayas y los incas, pues somos el amor. Por eso dicen que los japoneses se matan cuando no alcanzan un proyecto, se suicidan. Los gringos, los americanos se suicidan cuando no tienen money, cuando no tienen dinero. Y los hispanos se suicidan cuando dicen que no los aman, por amor, porque tenemos en nuestros genes el amor. Si nosotros integramos esos cuatro, el amor que tenemos de los indígenas, el camino que siguen los budistas, la verdad que buscan los gnósticos y la vida que enseña el Medio Oriente, entonces ahí sí nos volvemos cristianos de verdad. Ahí sí seríamos cristianos de verdad cuando integremos esas cuatro cosas: camino, verdad y vida. El camino lo enseñan en el Oriente, la vida la enseñan en el Medio Oriente, la verdad la enseñan en Europa y el amor lo enseñan aquí, los nativos indígenas. Seríamos de verdad cristianos y ahí donde empieza la iluminación. Ilumina tu camino. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es integrar esas cuatro cosas. Si tú integras esas cuatro cosas en tu vida, camino, verdad, vida y amor, tú inmediatamente empiezas a tener buenas relaciones con los demás, porque ¿con quién vas a pelear? En todas partes vas a ver tu hermano. Vas a tener buena salud, porque tu organismo va a funcionar muy bien y vas a ser autosuficiente, no tienes que quitarle nada a nadie. Maravilloso, importantísimo mirarlo desde este punto de vista, pero los que no creen mucho esto es porque están cargando con una maleta de religiosidad tremenda. Están muertos. Y la resurrección es tener vida y vida en abundancia. Esta semana el tema es cómo podemos integrar todas estas manifestaciones espirituales, porque es una sola. Cristo es uno solo, que se manifiesta allí, se manifiesta allí, se manifiesta allá. Y nosotros lo que tenemos que decir, como dice Pablo, llegó a Atenas y dijo, uy, vea, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo les enseño. Y en vez de ponerse a pelear, no hay que pelear, solamente es manifestarlo. La resurrección es la manifestación preciosa de Jesucristo en el universo. Cuando Jesús nació, se dice la epifanía, que vinieron de Oriente, de todos los lugares vinieron a visitarlo, a conocerlo, ¿ve? Porque ese es el símbolo. Pero nosotros nos volvemos cristianos y entonces nos volvemos malosos, anquilosados, nos encerramos. Mi iglesita, mi doctrinita, mi religión, cuando tenemos que estar abiertos. Por eso Jesucristo murió en la cruz, abiertos al mundo, ¿ve? Al universo, a todo. Cuando tú ores, levantan las manos así. Y Dios te ilumina, la eternidad, la vida eterna. Te llena de buenas relaciones, de salud y de autosuficiencia. Tú descubres la riqueza maravillosa que tú tienes. Bueno, pero no predico más.
Por hoy, bye bye. Mañana lunes vamos a ver el tema maravilloso de cómo integras y cómo tú entiendes por qué es que el cristianismo está en el universo. Bendiciones, Dios lo cuide. En el culto nos vemos, vayan a la iglesia, como siempre les digo, cada domingo. Desarrolles tu fe, desarrolla tú lo que tienes, tu vida, desarrolla. Tú eres espíritu, ponlo a funcionar y en el espíritu todo se puede, como decíamos en un instante. Pasen este video. Muy bien, por hoy les digo, bye bye.